Hermanos, que Dios nos bendiga. Siempre les agradecemos que estén presentes, que estén de alguna manera apoyando, conectados la reunión de la Academia de Discipulado de nuestra iglesia. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel pretende colaborar, ayudar en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros mediante el estudio de la palabra y el estudio de los temas que están presentados ahí para nuestro crecimiento espiritual. El tema que estamos tratando está directamente relacionado con lo que exponía nuestro pastor ayer. Los que están aferrados al perdón de Dios tienen una promesa de vida después de la muerte. La semana pasada tocamos el tema de la vida después de la resurrección. Es decir, que una vez que los cristianos, aquellos que creen en Cristo, pasen de la muerte en esta vida a la resurrección, hay una vida completa esperándonos. Y una vida completa en el sentido de que es una vida plena. Es una vida donde podremos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. La semana pasada hablábamos del cielo como una meta, más allá de como un lugar, como una meta, como algo a lo que nosotros aspiramos a alcanzar. Pensar en el cielo nos cambia la manera de vivir desde hoy. No es únicamente lo que ocurrirá luego, es lo que ocurre hoy cuando anticipo ese cielo. El cielo no es algo lejano. Yo vivo hoy pensando en el cielo. También vimos que el cielo es un hogar. Y la palabra hogar es un símbolo de seguridad y es un símbolo de felicidad. Ese es nuestro verdadero hogar. Al terminar decíamos que el próximo tema que nos ocupa es el que siempre estamos considerando en nuestra mente. ¿Cómo yo seré juzgado? ¿Cómo seré juzgado como creyente? Uno de los pensamientos que nos viene a la mente es este. Ese es el verdadero examen final. Y yo quisiera asegurarme de que lo voy a pasar bien. La Biblia nos habla de dos juicios que se llevarán a cabo al terminar este mundo. El juicio del gran trono blanco es el primero. En este juicio, aquellos que no han creído en Jesús escucharán su juicio final y su sentencia de separación de Dios. La imagen que muchas personas tienen en la mente, la imagen que la sociedad describe, no es una imagen tomada de la Biblia. ¿Saben de qué imagen estamos hablando? De esa fila de personas con decenas de miles que están al frente y otros decenas de miles hacia atrás, tan lejos que no se puede ver el final de esa fila. Frente a nosotros, unos grandes portones de entrada y San Pedro con una lista, con una barba blanca y una túnica. Esa es la imagen que la sociedad históricamente ha creado y que realmente es como una caricatura de algo que es muy serio. No es cuestión de filas, de portones y de personas con la barba blanca allí. La Biblia dice en Apocalipsis 20:11, luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Escucha lo que nos promete Jesús en Juan 5:23. Te lo promete a ti, me lo promete a mí, ¿verdad? Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Fíjense que toda esa imagen de la fila de personas asustados, temiendo si su nombre aparece en el libro, todo ese temor, toda esa angustia, pasa, sale
de nuestra realidad cuando primero escuchamos su palabra y creímos. Escuchar es fácil, pero atender, prestar atención, tomar en consideración lo que se nos dice es otra cosa. Creer como un acto que yo puedo decir con la boca, yo creo, es diferente a creer en el corazón. Oír su palabra es atenderla y cumplirla. Aquellos que creyeron en Cristo no pasarán por ese juicio. Ya han pasado de muerte a vida. Es importante entender qué quiere decir creer en Cristo. No se puede engañar a Dios. Creer en Cristo no es un acto exterior, es un acto genuino, auténtico, no es un símbolo. Es lo que está detrás del símbolo, es lo que ocurre en el corazón de la persona. Comúnmente decimos que una persona se convierte cuando cree en Cristo. Literalmente se convierte en otra persona. Es como nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento. Parecería imposible, difícil, ¿verdad? Pero no es difícil porque no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Yo solo acepto ese cambio, acepto ese nuevo nacimiento. Es mejor aceptar el sacrificio de Cristo porque este asunto del juicio es muy serio, es de vida o muerte y de vida eterna. La santidad de Dios impone una justicia perfecta. Por eso cada acción, cada palabra, cada pensamiento que no está correcto delante de Dios está tomándose en consideración. Él lo está viendo. Por eso tenemos que dar cuenta por cada acción, por cada palabra o por cada pensamiento. Esa acción de dar cuentas tiene una sola posibilidad, tiene una sola salida. O acudimos a la sangre de Cristo para obtener perdón, por eso nos refugiamos en su perdón, o enfrentamos un juicio de vida o muerte. Eso suena atemorizante, pero la buena noticia que nos ofrece alivio es que Cristo pagó el precio si aceptamos su sacrificio. Aceptarlo es cambiar, renunciar, salir de toda esa vida dolorosa y entrar a una nueva vida en Cristo. Ese es el primer paso para aceptar a Cristo. Eso no quiere decir que los creyentes no van a pasar por un juicio. Hay un juicio para los creyentes, pero es diferente. Es diferente del gran trono blanco. Es diferente de aquel donde le dicen a los que no creyeron en Cristo que no pueden, aquellos que no aceptaron el perdón, la sangre de Cristo, que no pueden tener acceso a esa vida plena. El otro juicio se le llama el juicio bema porque esa palabra es una traducción de la palabra tribunal. Tratándose de los creyentes de Corinto, en quienes Pablo le habló de eso, Pablo escribe, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. En 2 Corintios 5:10. Bema es la palabra griega que se traduce como tribunal en esos versículos que escribió Pablo. Podemos subrayar la palabra todos en ese verso. Esto significa tú, yo, cada uno de los creyentes que han vivido. Esta es una figura de lo que sucederá en aquel momento, cuando estemos de pie delante de Jesús. Seremos probados en la presencia de Él y las cosas futiles, las cosas inútiles, las cosas pasajeras, sin importancia, que hayamos construido durante nuestra vida, las vamos a perder. Nuestras obras serán probadas y luego, en presencia de todos, seremos recompensados por las cosas duraderas y permanentes que hayamos hecho. Las que no tienen sustancia, las que solamente iban dirigidas a llenar lo inmediato, esas desaparecen. Las duraderas, las permanentes, las que cambian vidas, esas van a permanecer.
En 1 Corintios 3:10 dice, en adelante nos da una descripción más clara de cómo funcionará este juicio para los creyentes. La naturaleza de ese juicio que conocemos como juicio bema, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará como es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno y se refiere a cada uno de nosotros. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y pasar por el fuego nunca es agradable. Hay tres verdades en ese asunto. La primera, lo que hayamos construido en nuestras vidas y que perdure será recompensado. Lo que hayamos hecho en nuestras vidas y que no perdure se perderá. Sin importar las recompensas o pérdidas, nuestra salvación es segura. Podemos pasar como por fuego, pero si creímos en Cristo, si estuvimos atentos a su palabra, si cumplimos lo que Él nos pidió que cumpliésemos, estamos salvos. Este juicio se presenta como un fuego que prueba la calidad de lo que tú y yo hayamos construido en nuestras vidas. Algunas cosas en nuestras vidas son como el heno y la hojarasca. No perduran ante el fuego. Puede que se vean lindas o incluso impresionantes, pero no pasarán la prueba de la eternidad. Hay muchas cosas en este mundo que no van a perdurar. ¿Qué pensamos nosotros de eso? Podemos establecer una diferencia entre la inversión que hacemos en las personas, en el prójimo, y que cambia sus vidas y que les ayuda a encontrar a Cristo, versus las cosas que amontonamos para nuestra propia satisfacción. Tienes muchas cosas que ni siquiera durarán este año. Se van a acabar pronto. Todos necesitamos un techo sobre la cabeza y un carro y ciertas cosas para sobrevivir y la ropa, ¿verdad? Pero si gasto todo mi tiempo y energía para conseguir una casa más grande y mejor, más lujosa y otro montón de cosas, todo lo que hago es añadir más madera a la fogata para cuando entre en la eternidad. Al final veremos lo que realmente importa. Al final seremos recompensados por las cosas perdurables que hayamos construido en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Vamos a ver una situación que es real, donde alguien se enfrentó a la importancia de construir con nuestras vidas. Este personaje se llama Oskar Schindler. Usó parte de su dinero, de su fortuna, para incluir los nombres de trabajadores judíos que estaban condenados a la muerte en una lista que los libraría de esa muerte, porque en lugar de ser enviados a morir en los campos de concentración, los campos de exterminio, los mandaban a trabajar. Era como trabajar esclavo, era un trabajo doloroso y forzado. Pero la persona, mientras estuviese trabajando, no iba al campo de exterminio. Así que Oskar Schindler lo que hacía era que usaba su dinero para pagar al gobierno alemán para que les mandara trabajadores a su empresa. Y los miembros del gobierno alemán no se percataban de que él les estaba salvando la vida, los estaba salvando del exterminio. Esa situación que yo les acabo de describir fue contada en un libro, y ese libro describe toda esa experiencia desde el punto de vista de sus protagonistas. Hay una escena bien importante, bien terrible, porque cuando Oskar Schindler se prepara para dejar su fábrica, una vez concluida la guerra, y entregarse al gobierno americano que había prevalecido en la guerra,
Al final de esa Segunda Guerra Mundial, él se despide de los trabajadores cuyas vidas él salvó. Usó su dinero para salvar vidas. Los trabajadores le dieron a Schindler una carta, una declaración firmada, donde explicaba todo lo que él había hecho para ayudar a las vidas de los judíos durante el Holocausto. Cuando él se enfrenta a esas personas agradecidas con una carta donde le firman agradeciéndole todo lo que él hizo, ocurre lo siguiente: él se derrumba emocionalmente. ¿Y saben lo que dice? Que pudo haber salvado más vidas. Cuando se encuentra frente a los rostros de aquellos a los que había librado de la muerte, tiene ese momento de claridad, de iluminación, cuando comprende lo que realmente importa y tiene valor en la vida. En una conversación con su amigo, ese amigo se llamaba Isaac Stern, acerca de lo que podría haber sucedido, ocurre este diálogo que voy a transcribir bien brevemente. Schindler dice: pude haber conseguido más si solo hubiera pensado mejor. Y Stern, le dice a Oscar, hay 1100 personas que están vivos por ti, míralos. Y Schindler le contesta: si hubiera hecho más dinero, pero boté tanto dinero, no tienes idea, lo boté. Si solo hubiera sabido que con ese dinero yo podía salvar más vidas. Y Stern le dice: habrá generaciones completas que serán descendientes de estas 1100 personas que tú salvaste por lo que tú hiciste. Y Oscar le dice: no fue suficiente. Y Stern le contesta: hiciste mucho. Y Oscar le dice: mira este auto. Yo pude haberlo usado para salvar más personas. ¿Por qué lo mantuve? Yo hubiera salvado 10 personas con este carro. 10 personas más. Esta prenda de oro, esto representa 2 personas más. Es de oro. 2 personas más. Me hubieran dado 2 más personas por él. Por lo menos uno que me hubieran dado. Una persona más. Y Stern le contesta: por esto pude haber obtenido una persona más y no lo hice. Él le está diciendo a Stern. En ese momento, Oscar Schindler se estaba haciendo la pregunta que todos nos vamos a hacer al final en ese juicio. ¿Por qué no invertí más en lo que era realmente importante? ¿Por qué no usé mis recursos, mi tiempo, mi dinero en lo que verdaderamente le cambiaba las vidas a las personas? Las buenas noticias son que no tenemos que esperar a llegar al cielo para hacernos esta pregunta. No tenemos que llegar a ese tribunal, podemos hacernos la pregunta hoy. Dios no desea que seamos motivados por la culpa de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Dios no quiere que vivamos motivados por la culpa, por las cosas que dejamos de hacer. Dios quiere que estemos motivados por la satisfacción de hacer algo para cambiar vidas, para hacer que nuestras vidas cuenten. Y las recompensas son genuinas y son difíciles, imposibles de imaginar. En 1 Corintios 3 dice que son oro, plata y piedras preciosas. Son aquellos que han conocido a Cristo gracias a ti. Es el carácter que has desarrollado, es los sacrificios, las oraciones que has elevado, oro, plata y piedras preciosas que perdurarán para la eternidad. Dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz todo lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones. Fíjense en esto: la intención de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Se nos dice en la Escritura que los creyentes serán recompensados sobre la base de 3 cosas, 3 puntos específicos. Primero, las acciones. Dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.
en Mateo 16:27. Además de las acciones, los pensamientos. Dice en Jeremías 17:10, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y en Mateo 12:36 dice, respecto a las palabras, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cada palabra ociosa que hayan pronunciado. Palabra inútil, palabra que no tiene propósito. Acciones, pensamientos y palabras. Todos estamos ante la presencia de Dios. No existe lugar en el universo entero donde podamos escondernos de su vista. Es importante entender que hay que poner interés en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. En Mateo 25, del 31 en adelante dice, y esta es la versión Reina Valera, respecto a ese juicio de las naciones, al juicio donde usted y yo vamos a enfrentarnos al Señor al cual nosotros creemos y servimos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí queremos estar usted y yo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podemos describir esto así. Siempre que yo actúe como Cristo, haré un impacto eterno. Siempre que yo piense como Cristo, haré un impacto eterno. Siempre que yo hable como Cristo, haré un impacto eterno. Y llegará el día en el cual Jesús nos mire a los ojos y nos diga, por cada acto, por cada pensamiento y por cada palabra, nos va a decir, bien hecho. Terminamos hoy afirmando que nuestra vida en la actualidad refleja lo que creemos acerca del futuro, acerca de la vida después de nuestra resurrección. Somos, usted y yo, diferentes porque sabemos que lo pasajero no es importante y que todo lo que hacemos, pensamos y decimos refleja esa vida perfecta que es nuestra meta. Allí estaremos en un cuerpo glorificado por el Verbo de Dios.
y estaremos en nuestro verdadero hogar, feliz y seguro junto a nuestro Padre. Que Dios nos bendiga.